Que tengan una bienvenida a todos. Muchísimas gracias a la Fundación Ohr HaChaim por darnos este espacio para que podamos estudiar sobre los 13 principios de Maimónides, los principios recibidos de forma unánime por el pueblo judío. Y estamos haciendo un estudio más profundo, digamos, desde una perspectiva místico-hasídica de los 13 principios. Es decir, ¿qué tiene el hasidismo para aportar al tema de los 13 principios? Y de hecho que el primer fundamento que estamos estudiando es la base, y es en inglés se le llama el core, es la fuente, es la base principal de toda la tarea espiritual, de toda la cosmovisión de la persona del monoteísta. Por eso hemos venido estudiando el tema es que Dios, la existencia sobre Dios, y sobre todo cómo el mundo está completamente dependiente de Dios. Siendo esto, aprendimos sobre cómo las 10 aserciones creativas que están en la Torá son las que están creando el mundo en todo momento, toda la existencia. Cada objeto les está escondiendo una energía espiritual, una energía divina que nosotros no vemos, y eso es lo que está creando el objeto. Y a pesar de que eso no se observa, esa es la realidad del objeto, esa es la realidad del universo mismo, todo lo material, todo lo creado, todo lo que nosotros vemos. Y explicamos en el último párrafo, si ustedes se fijan, en el último párrafo explica el Alter Rebbe. Estamos estudiando para arrojar luz sobre este tema, estamos estudiando unas secciones de la segunda parte del libro del Tanya Sha'ar Echad Ve'emunah, el portal de la unicidad de Dios, para comprender la unicidad de Dios, la cual nos explica todo este tema de la creación a partir de la nada, de una forma que nosotros podemos captar intelectualmente qué implica todo esto. Esa es digamos, la gran diferencia que tiene la Kabbalah con el hasidismo, que el hasidismo toma ideas de la Kabbalah y también ideas de la filosofía judía y nos explica sobre la grandeza de Dios de una forma que nosotros podamos comprender a nivel intelectual, que esto puedan ser temas que no se queden simplemente como algo, como temas que solamente le pertenecen a un sector místico del pueblo judío, grandes sabios, etcétera. No, que sean accesibles para todo el mundo. Y este es precisamente la idea del Sha'ar Echad Ve'emunah, explicarnos sobre la unicidad de Dios. ¿Qué implica la unicidad de Dios? ¿Qué implica? ¿Qué es eso? Y cómo el mundo entero en sí mismo está tan unido a Dios que está completamente anulado a Dios. Por eso estuvimos explicando en la semana pasada el último párrafo que explica que a pesar de que ciertos objetos no fueron específicamente, explícitamente dichos en los 10 aserciones creativas, dijimos desde el versículo número 1 hasta el versículo número 27, 28 del primer capítulo de Bereshit, de Génesis, y el Alter Rebbe trae un ejemplo, la palabra piedra, a pesar, dice él, que la palabra piedra no fue dicha en todos estos versículos. Todas las 10 letras de las 10 aserciones se combinan unas con otras y hacen una degradación del nivel energético de cada letra, y así forman nuevas energías, que cada una de estas energías se traduce a lo que nosotros conocemos como el alfabeto hebreo, el Aleph Bet. El Aleph Bet, cada una de estas energías se traduce en Aleph Bet. Como aprendimos que en Aleph Bet cada letra tiene un número, tiene un valor. El valor del nombre de cada objeto, eso es lo que se le llama gematria en hebreo, la Lashon HaKodesh. Esa es la gematria. Entonces, ¿por qué es necesario precisamente hacer esta condensación y este descenso de la fuerza de las 10 letras? Porque el objeto específico, el objeto pequeño, por así decirlo, no puede soportar la energía espiritual que se contiene precisamente en las 10 letras, en las 10 aserciones creativas. Y el ejemplo que dimos fue que para poder alumbrar las casas con una lámpara, un cuarto con una lámpara, no es necesario toda la fuerza
que está en las centrales eléctricas. Sin embargo, la misma energía que está en la central eléctrica también está en la lámpara. Llega a la lámpara y un descenso de nivel, hasta que llega poquito a poquito y se hace en la lámpara. Ahora bien, el ejemplo no es exacto acá. Le voy a decir por qué. Porque la energía que procede de la central eléctrica no crea la lámpara, ni le da las características a la lámpara para que ilumine. No es así. En cambio, la energía espiritual divina de Dios crea el objeto y le da la energía necesaria que necesita para que exista y se mantenga como un objeto. La energía, por tanto, tenemos que la energía necesaria para un libro no es la misma energía necesaria para una mesa. La energía necesaria para un órgano del cuerpo no es la misma para otro. Y así sucesivamente, así de forma distinta. Ahora bien, si ustedes se fijan, hasta ahora el Alter Rebbe simplemente nos dice que esta idea viene de la Torá, que estas ideas son, disculpa, que estas ideas nos viene a explicar de forma, pero no nos explica cuál es la lógica detrás de esto. Y hemos dicho que toda la idea es de deidad. Tenemos que saber, conocer. Y conocer implica todo un análisis lógico. No basta simplemente con saber, bueno, la Kabbalah dice esto y lo otro, pero ¿cómo es eso? Y de nuevo, esa es toda la idea del hasidismo. Poder explicarnos de forma lógica que nosotros comprendamos estos temas. Esto es lo que vamos a abordar en una parte del capítulo número 2 de Shara de Judba Amunah. Acá, vamos a ver acá, siguiente capítulo. Entonces, con esto el Alter Rebbe, no es esto, acá. Ahora, a modo de introducción al capítulo, el capítulo va a hablar entonces sobre precisamente el subtítulo de nuestra clase, la lógica de la creación continua. Como dijimos, hemos visto desde las fuentes clásicas del judaísmo, Talmud, el Tanaj, Midrashim, Kabbalah, que Dios está creando el mundo en todo momento. A partir de en cada momento y cada instante está manteniendo el mundo. Y el mundo en sí mismo totalmente depende de Dios que esté creándolo. Ok, explain to me. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué tiene que ser así? Porque tiene que ser así obligatoriamente. Podrían preguntarse, Dios pudo haber hecho un mundo que precisamente no requiera de él en todo momento y no requiera del involucramiento divino en todo momento. Perfectamente pudo haber hecho un mundo así. Sin embargo, el Alter Rebbe nos explica acá, en un análisis profundo, que Dafka precisamente es así como ese es el sistema que Dios creó y ese es el sistema que así tiene que funcionar. Y eso es lo siguiente. De lo dicho hasta aquí, es decir, en el primer capítulo, puede deducirse la respuesta a los herejes y queda expuesta la raíz del error de aquellos que son considerados herejes, no porque nieguen que Dios hubiera creado el mundo, sino porque niegan la providencia divina y lo individual y las señales y milagros registrados en la Torah. Un hereje, de acuerdo a la halajá, Maimónides puede checar, Mishneh Torah, un hereje, ¿qué quiere decir un hereje? Una de las palabras kofer, la palabra es kefirá. Kefirá es negar. Eso quiere decir, herejes a veces se escucha muy wow, palabra muy fuerte, hereje. Kefirá, en hereje alguien que niega que en el contexto de monoteísmo, que niega que la Torah es divina, que niega que Hashem existe, que niega que Hashem, en este caso, hay tres cosas que menciona Maimónides, que niega precisamente la providencia divina de Dios en el mundo y que Dios maneja el mundo. Ahora, ustedes podrían preguntarse, y en esto lo explica el Rebbe de Lubavitch, explica ¿a quién está dirigido el libro del Tania principalmente? ¿A quién está llamando hereje el Alter Rebbe?
Si ustedes se fijan, el Alter Rebbe, su primer círculo, digamos, la gente cercana a él, no eran gente ignorante, no eran no monoteístas que recién conocieron el monoteísmo y se estaban acercando a él. No, estamos hablando que sus discípulos eran gente que sabían el Talmud de memoria. Ok, excelente. Perfecto, estamos iniciando entonces el segundo capítulo. Eran gente que sabían el Talmud de memoria y rezaban todos los días, comían kosher, eran judíos dedicados a su judaísmo. ¿Y de qué está hablando acá el Alter Rebbe? De herejes. ¿Y por qué esta idea? No, pero es que alguien podría decir, no, lo que pasa es que el Alter Rebbe está hablando de herejes otros, pero la Torá que uno aprende, la idea es esta, la Torá que uno aprende, no la aprende para fijarse en el otro, no la aprende para fijarse en la comunidad tal, en el grupo tal, mi amigo tal, mi vecino tal. La Torá que uno aprende, la aprende para uno mismo. Acá, cuando yo estoy hablando, lo estoy diciendo para mí mismo. Esa es la idea, porque la idea que es interiorizar lo que uno aprende, interiorizar lo que uno estudia. Es muy sencillo. Esa es una forma normal del ser humano que cuando se siente atacado por una idea que se está siendo dicha, entonces, ¿qué es lo que hace? Automáticamente la desvía para otro lado. Bueno, lo que pasa es que mi vecino es así, mi amigo es así, mi esposa, mi esposo, etcétera, etcétera. Pero yo estoy bien. Eso es normal. Ocurre siempre. Entonces se hace más fuerte la pregunta, ¿por qué el Alter Rebbe precisamente le está escribiendo sobre herejes a estos judíos dedicados con su judaísmo, con su monoteísmo? Les dice herejes. ¿Qué creen ustedes? Pero lo que pasa es, está un poquito fuerte, lo que pasa es que todos tenemos algo de hereje. Todos tenemos algo de hereje. Que negamos a Dios. Negamos su providencia, negamos que Él está con nosotros en todo momento manejando el mundo. Lo negamos. De palabritas lo podemos decir, que Dios existe, etcétera, etcétera. Pero cuando se viene Bepoal, en la práctica, cuando el jefe te dice, ve, no te voy a pagar hoy, te voy a pagar en una semana porque, bueno, el dinero te estaba, en ese momento, ¿qué va a pasar en ese momento? ¿Qué posición y qué actitud vamos a tener en ese momento? Vamos a pensar que hay un Dios que maneja todo lo que existe, y etcétera, etcétera. O nos vamos a volver locos, vamos a patear lo primero que se nos encuentra en la calle. Y precisamente esta es la idea de que los 13 principios no son simplemente 13 principios para saber si qué lindo, si ahora me puedo considerar un monoteísta. No, eso no. Ese es el ABC, ese es el ABC. Los 13 principios son precisamente para que afecten la vida de la persona. Para que afecten mi vida, para que afecten a mí como persona. Y ustedes van a ver como cada uno de los 13 principios es un abanico, son 13, pudieron haber sido 7, pero es un abanico que tiene una conexión con mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en la tarea espiritual que yo debo hacer como monoteísta. Entonces, viene el Alter Rebbe y le escribe a estos judíos que sabían Talmud, muy dedicados, les dice, ustedes son herejes. Continúa el Alter Rebbe diciendo, y queda expuesta la raíz de aquellos que son considerados herejes, no porque nieguen que Dios hubiera creado el mundo. Esto nos pasa a todo el mundo. ¿Dios creó el mundo? Sí, Dios creó el mundo. Pero Dios tiene que ver con mi economía, Dios tiene que ver con mi matrimonio. No, fíjate. Dios tiene que ver con mi carrera. No, mi carrera soy yo el que la hago. Sino porque niegan la providencia divina individual y las señales y milagros registrados en la Torá. ¿De dónde viene la idea esta?
Está explicado en varios Midrashim, y también está reflejado esto en la filosofía griega. Aristóteles dijo que Dios no creó el mundo, sino que lo que hizo fue formar el mundo a partir de una materia eterna. Muy conocido esto. Sin embargo, este planteamiento de Aristóteles es porque está registrado. Sin embargo, antes de Aristóteles, esta era la idea. La idea venía mucho más hacia atrás. De hecho, nos habla el Midrash que esto empezó a partir luego de la primera generación del ser humano, Adam Arishon, el primer hombre, el primer ser humano. Ahí empezó. ¿Qué creyó el ser humano? ¿Qué llegó a creer? Que Dios está tan elevado, diciendo que Él es muy elevado, muy santo, muy espiritual, esto y lo otro. Él es como un rey. Un rey no está ocupado en todos los asuntos mínimos de su reino. El reino no está ocupado en las granjas de los granjeros, ni está ocupado en eso. No, el rey está en su palacio, él está ocupado en otras cosas. Entonces llegaron al pensamiento de que igual ocurre con Dios. Dios está ocupado con cosas mayores y por ende Él dejó al mundo que se mantenga solo en autopiloto. Él existe por sí mismo, las cosas que pasan, y de vez en cuando le echa un ojo o lo supervisa desde lejos. Son muchas las ideas, pero el factor común es el mismo. Dios abandonó el mundo. Lo creó, lo formó, pero lo abandonó. Igual nos ocurre a nosotros. Dios está en la clase monoteísta con el rabino X, el rabino Y. Dios está cuando estoy rezando. Dios está cuando estudio Torah. Pero cuando no está eso, estoy yo. Y si bien es cierto, Él me echa un ojo de vez en cuando, esto no es siempre. No, me supervisa de lejos. Dice el Alter Rebbe, ellos yerran en su falsa analogía. Al comparar la obra de Dios, el creador del cielo y la tierra, con la obra del hombre y sus maquinaciones. ¿Cuál es el error? El antropomorfismo. Pensar sobre Dios como que es un ser humano. ¿Cuál es el ejemplo que trae el Alter Rebbe? El ejemplo es de un orfebre, alguien que trabaja metales preciosos y crea diferentes elementos para que se vendan en el mercado. Dice lo siguiente, pues cuando un orfebre ha acabado un recipiente, ese recipiente no depende más de las manos del orfebre. E incluso cuando sus manos están apartadas de este y él prosigue su camino, el objeto que creó el orfebre, el recipiente, no, perdón, el orfebre, el recipiente perdura exactamente con la misma imagen y forma que cuando abandonó las manos del orfebre. Del mismo modo conciben estos necios la creación del cielo y de la tierra. Ellos dicen, si bien es cierto, Dios fue que ellos dicen y llegó y se registró en la filosofía aristotélica, existe el primer motor, mueve todas las cosas, le dio un start al motor y de ahí en adelante se mueve por sí mismo. Al revés dice, Maimónides plantea esto en su libro Moreh Nevuchim, la guía de los perplejos. Y Maimónides es el que dice, Dios creó el mundo a partir de la nada, de forma registrada. Ahora, el Alter Rebbe continúa diciendo, mas sus ojos se hallan cubiertos, de modo que no ven la gran diferencia entre la obra del hombre y sus maquinaciones, consistentes en hacer una cosa existente a partir de otra existente de antemano. Ellos caen en el error pensando que Dios hizo algo a partir de otra cosa y no algo a partir de la absoluta nada misma. Entonces, nosotros como seres humanos
Nosotros no tenemos la capacidad de crear ningún objeto a partir de la nada misma, de la nada, absolutamente nada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros configuramos lo que ya existe. Por ejemplo, para una persona, para hacer un hogar, una casa, una estructura, él no crea a partir de la nada misma todos los elementos necesarios. No. Lo que hace es que toma de aquí, toma de allá, toma distintas piedras, etcétera, cemento, etcétera, lo que se vaya a usar, toda la estructura, y configura. Él forma. Pero creación a partir de la nada misma no cabe para el ser humano porque no está en la capacidad del ser humano hacer eso. ¿Por qué? Porque el ser humano es limitado. No tiene la infinitud de Dios necesaria para hacer del cero. Recuerden el ejemplo, para hacer del cero, 1. Entonces hay dos tipos de objetos. Están objetos que son a partir de otro. En el hebreo se le llama yesh, meyesh. Y está ayin, leyesh. La nada absoluta que se puede volver algo. Y la creación del cielo y la tierra, consistentes en hacer una cosa existente a partir de otra existente de antemano, cambiando meramente la forma y apariencia. Por ejemplo, la de un lingote de plata, la de un recipiente. Y la creación del cielo y la tierra, que es la creación de algo a partir de la nada. Esto que Dios hace a partir de la nada, el Alter Rebbe nos va a explicar con un versículo que está, con un episodio que aparece en la Torá, cómo esto es mucho más grande que incluso cualquier milagro que a nosotros nos pareciera muy grande. Y va a explicar de forma lógica cómo es que Dios necesita la creación necesita constantemente depender del involucramiento divino, de esa fuerza creativa de Dios para crear el mundo. Y si eso no existiese, nada podría, y si eso no estuviese activado, nada pudiese existir. De nuevo, estamos viendo ya la explicación lógica de esto. Haciendo como un adelanto, el Alter Rebbe va a explicar incluso para los que creen que Dios dejó el mundo o que el Dios no lo creó a partir de la nada, sino que a partir de algo, el Alter Rebbe les dice, ok, asumamos que ustedes tienen razón. Como antes va a explicar que no tienen razón, porque no es posible. Pero asumamos que tienen razón, que fue creado el mundo a partir de algo existente. Asumamos que fue creado, que fue formado, ya no sería creado, sino formado a partir de una materia ya preexistente, eterna. Dice la Alter, incluso si fuese así, la fuerza divina de Dios tendría que estarlo sosteniendo todo el tiempo. Porque si no, volvería a ese primer teorético, materia bruta, sin formación, sin configuración. Desde ambas perspectivas, el Alter Rebbe dice, es obligatorio que la fuerza divina de Dios esté todo el tiempo manteniendo la creación. Desde el punto de vista que lo miremos. El Alter Rebbe trae un ejemplo de la Torá, interesantemente. Trae un ejemplo de la Torá. Ahora, ¿qué pasa? Si alguien dice y cree que Dios solamente se alejó de la creación, por ende, aunque no lo diga específicamente, ¿qué está negando? Que Dios está involucrado en el mundo. Que Dios, ¿qué está negando también? Y miren cómo de aquí se derivan todos los detalles de los 13 principios. Está negando que Dios se puede revelar en un mundo físico, porque a él no le interesa el ser humano. No le interesa la materia. Está negando, por ende, toda la Torá. Está negando que Dios no puede revelarse, no puede dar Torá, porque Dios es tan elevado. ¿Qué tiene que ver Dios con el ser humano?
están, ok, Dios existe y muy lindo, pero con nosotros no tiene nada que ver. Por ende, ¿qué se forma a partir de esto? Idolatría. Porque si Dios se fue, entonces es posible que exista otro poder aparte de Dios. O simplemente la madre tierra, la madre naturaleza, entre comillas, ella es la que nos sustenta y a ella en serio sí deberíamos servirle porque tenemos más relación con ella que con Dios. Y por eso dice el Alter Rebbe que los que creen de esta forma también niegan los milagros y la divina providencia de Dios en el mundo. Que este tema de la divina providencia es el fundamento número 10 que lo vamos a tocar más adelante de forma extensa. Y trae el Alter Rebbe un ejemplo del Yam Suf, la partición del Mar Rojo. El Alter Rebbe dice algo muy interesante, extremadamente interesante. Dice lo siguiente: este es un milagro incluso más grande, por ejemplo, que la partición del Yam Suf. ¿Cuál es el contexto? Libro de Éxodo, todos conocemos. Todos vimos la película de 4 horas. Moisés saliendo de Egipto con el pueblo judío. Se encuentran en medio del Mar Rojo. ¿Y qué pasa? No pueden pasar. Faraón viene por detrás. Quiere tomarlos a todos, cortarle la cabeza a todos. Quiere hacer un buen botín. Y todos conocemos la historia. Dios le dice, mira la vara, toma la vara que tienes en la mano, una de frente, y se abre el Mar Rojo, hay un viento, dice, un viento oriental del este. Un viento que vino e hizo, y mantuvo a las aguas de pie, como que fuesen concreto. Toda la noche, dice. Y hay midrashim al respecto, y vayan a los Humash y chequen los comentarios. Muy interesante todo lo que ocurre. Ahora, todos conocemos la historia, muy, muy famosa. El que no la conoce, nunca ha vivido en el occidente. Entonces, ¿qué pasó acá? Explíquelo al Alter Rebbe. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? Y este ejemplo es para que entendamos precisamente esto de que Dios necesita todo el tiempo mantener la creación para que no se vuelva nada absoluta. Y vamos a poner varios detalles. Puede ser un poco complicado, vamos a tratar de descomplicarlo. Dice el Alter Rebbe, pues entonces Dios hizo retroceder al mar por medio de un poderoso viento del este que sopló toda la noche, y las aguas fueron divididas. Y no solo dejaron de fluir, sino que se alzaron erectas como un muro. El agua, por sí misma, recuerden lo que dijimos, que los objetos que son creados, como todos los objetos, cuando son creados, el objeto no solamente que se crea el objeto, sino que también se le da la animación y las características propias de ese objeto. Los colores, los defectos, todos los detalles. Esto nos enseña algo, que el agua necesita de una fuerza espiritual que es la vitalidad, lo que se le llama el hayus, la vitalidad, para precisamente que tenga la naturaleza de ser líquido. Eso ocurre con el café también. A mí me gusta mencionar mucho el café. Pero el agua, en este caso del ejemplo del Alter Rebbe, es el agua. Dice, no solo que dejaron de fluir las aguas, sino que se alzaron erectas como un muro. Es decir, que adoptaron, Dios hizo que adoptasen ahora una nueva cualidad, que en vez de ser líquidas se volviesen sólidas. Ahora, esto fue, si Dios, de nuevo, Dios estaba formando el mundo a partir de la nada misma en todo momento. ¿Esto es una creación a partir de la nada misma? El Alter Rebbe explica, no es una creación a partir de la nada. ¿Por qué? Porque la característica de concreto, algo que está fuerte, duro, ya había sido creada. Estaban las piedras, estaban las montañas.
Entonces, esto que Dios transformó, la característica no es una creación a partir de la nada, que es algo a partir de algo que está ya allí de antemano. Continuando con la explicación del Altrebe. Si Dios hubiera interrumpido el viento, las aguas hubieran vuelto a fluir hacia abajo al instante. Es decir, si Dios hubiese detenido la fuerza creativa a través del viento para que las aguas estuviesen concretas, ¿qué hubiese pasado? Automáticamente las aguas hubiesen retomado nuevamente su cualidad original con la que fueron creadas y se hubiesen vuelto de nuevo líquidos, aguas líquidas, como les es usual y natural. Y sin lugar a dudas, no se hubieran alzado en alto como muro, pese a que esta naturaleza del agua de fluir en caída también es innovadamente creada a partir de la nada. Pues un muro de piedra se ha erguido por sí mismo, sin la asistencia del viento, pero la naturaleza del agua no es tal. Es decir, y aquí el agua es un ejemplo para todos los objetos y para todo el universo entero. La naturaleza del agua, que es fluir, eso también es creado a partir de la nada. Entonces, acá tenemos algo a partir de algo y algo a partir de nada. ¿Y qué es lo que está diciendo el Alter Rebbe acá? Tal como el ejemplo de una piedra. Una piedra. Si yo lanzo una piedra, hasta donde llegue va a depender de la fuerza con que yo la lance. Y cuando esa fuerza ya no esté en la piedra, tomemos que hay gravedad en ese momento, hay un viento que puede hacer que la piedra caiga, todo tipo de elementos, pero la fuerza que yo lanzo es lo que va a empujar la piedra a cierta distancia. Cuando esa fuerza se acabe, ¿qué va a ocurrir? La piedra va a caer. Igual ocurre con la creación. Y con todos los detalles, y todos los colores, y cada una de las características de la creación. Si Dios no está sosteniendo en cada momento, va a ocurrir exactamente como la piedra. Se va a volver todo a partir de la nada misma. Viene el Alter Rebbe y le responde también a aquellos que piensen que no es así, que no es necesario que Dios todo el tiempo esté involucrado en cada detalle de la creación, creando todo a partir de la nada, sino que Él lo que hace es que desde lejos simplemente le dio un poquito de empujón y una fuerza y está ahí. La Alter Rebbe dice, no es así, señores. Incluso aunque hubiese, no asumamos que no es creado a partir de la nada, es necesario también que la fuerza divina de Dios esté manteniendo la creación en todo instante, tal cual como el viento mantuvieron a las aguas de forma concreta en todo el tiempo, y sin el viento vuelven a su origen. Como el Alter Rebbe, como se dice de forma ordinaria, forma brusca, palabras menos refinadas. Mató 2 pájaros de un golpe. Y por eso el Alter Rebbe enfatiza, cuanto más así en la creación de algo a partir de la nada, si algo que solamente su naturaleza fue cambiada, no fue creado a partir de la nada, no, la naturaleza del agua se transformó a una naturaleza ya preexistente en otros objetos. Si algo que no es creado a partir de la nada y que es algo a partir de otra cosa, necesita del involucramiento divino en todo momento, hebreo se dice alhajas kama vejama. Cuanto más entonces es así en la creación de algo a partir de la nada, cosa que trasciende la naturaleza y es mucho más milagrosa que la partición del Yamsuf, que seguro que con el retiro del poder del creador de dentro de la cosa creada, Dios libre, el ser creado volvería a la nada y más absoluta no existencia. Más bien,
La fuerza activadora del creador debe estar continuamente en la cosa creada para darle vida y existencia. ¿Cuáles son estas fuerzas? Las mismísimas letras del habla de las 10 aserciones con las cuales todos los seres fueron creados. Ahora, para finalizar, digamos, las ideas. ¿Qué aprendemos nosotros precisamente con todo esto? Ok, está muy lindo. Hay un micrófono que está abierto. Capaz de dar sus conocimientos a los constructores de la esfinge. Okay. Muchísimas gracias. ¿Qué aprendemos con todo esto? ¿Por qué Dios está tan involucrado en el mundo? Y mucho más. ¿Por qué y para qué fue creado el mundo? La pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Si Dios era tan perfecto y es tan perfecto y es la plenitud perfecta, completa, ¿para qué nos necesita? ¿Nos necesita en serio? Y esta pregunta surge en sí mismo de algo mucho más profundo que en todos los seres humanos nos preguntamos. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué fui creado? ¿Por qué? ¿Para qué estoy aquí? Donde quiera en la situación que me encuentre. Anteriormente explicamos, la Kabbalah utiliza el término mundos para hablar de dimensiones de revelación divina. Entre más revelado esté Dios en ese mundo, en esas dimensiones, entonces, como hablando de etapas, es más elevado el mundo, es mayor el mundo. Y entre menos revelado esté Dios en ese mundo, entonces el mundo va a ser más bajo. Resulta, entonces, que explica la Kabbalah y el hasidismo, que el mundo más bajo, el plano, la dimensión más baja de toda la creación es nuestro plano material. Nosotros, acá, en este universo, es el más bajo. ¿Por qué? Porque Dios, su revelación, es muy, muy, pero muy limitada. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios escondió su revelación de tal forma que su presencia no se perciba. Y si bien es cierto que hay individuos que han encontrado y se puede aprender sobre la revelación de Dios a partir de la creación misma, solamente partiendo de la creación para comprender a Dios nos va a llevar a un nivel muy, muy limitado, completamente, extremadamente limitado. ¿Qué pasa cuando Dios no está tan revelado? Hay varias consecuencias de que Dios se esconda, de que Dios esconda precisamente su revelación, su presencia. Hay varias consecuencias. La primaria consecuencia de esto es que al no estar Dios revelado aparece el sentimiento de mi propia existencia, lo que se traduce como el yo, el ego. ¿Te has escuchado hablar de la Kedushá, la santidad? Todo el mundo, Kedushá, la santidad, ¿qué es eso? Santidad no son poderes, no son la capacidad de ver el futuro, no son estas cosas, hacer milagros, eso no es santo. Hasta un curandero puede hacer eso. La santidad es la subyugación del ego, del yo, que surge como resultado de ¿qué? De la concientización, de la conciencia de la unicidad de Dios. Entonces, ¿para qué Dios creó el mundo? De nuevo, esta es la pregunta. Esta es la pregunta con la que finalizamos este tema. ¿Para qué Dios creó?
¿Y por qué precisamente creó este sistema que está completamente involucrado con el mundo y todos los detalles en cada instante, en todo momento? Y lo mantiene, y el mundo depende completamente de él. ¿Para qué? Resulta que dijimos que nuestro mundo es el mundo más bajo, donde Dios está no revelado. Y que lo que se puede aprender de Dios a partir de la creación es muy, muy limitado. Por eso que donde llega el intelecto, la comprensión de nuestro mundo, ya no da más. Entonces, la dimensión precisamente, el plano donde Dios desea manifestarse, es precisamente acá en el mundo físico. Pero miren el juego de palabras que estoy usando. No estoy hablando de la revelación de Dios. Dije Dios. ¿De qué estamos hablando? De la esencia misma de Dios. Todas las cosas que nosotros vemos, escuchamos en la Torá, que Dios habló, Dios dijo, y dio este nombre, y todo esto es Dios hablando, Dios mostrándose, poniendo cierta cara para nosotros. Pero Él mismo, es un nivel mucho mayor. Y ese nivel mucho mayor es el que se quiere revelar acá en el mundo físico. Entonces, está las manifestaciones de Dios y está la esencia de Dios. El Midrash Tanhuma declara que la creación surge porque Dios tuvo un deseo de crear el mundo. Dios tuvo el deseo de crear este mundo material, físico. Y en orden para poder crear todo este mundo físico, creó diferentes mundos para esconder su presencia. Pero Él quería precisamente habitar no su presencia, sino él mismo acá en el mundo físico. Midrash Tanhuma dice que Dios tuvo un deseo. En un lenguaje ordinario le diríamos así, le dieron ganas. Como es en Sudamérica, se le cantó. Creo que sí se dice. En hebreo se dice nisava, le dio una taive, un deseo. Como cuando ustedes quieren beber cierto alimento que les gusta, tal cual así. Dios tiene así deseos, así, que de pronto se les viene. Sí, Dios tiene deseos. Entonces, ¿por qué Dios creó el mundo? Porque tuvo un deseo. Sí, pero ¿por qué? No podemos explicar el por qué. No podemos explicar el por qué. Pero sí sabemos por qué se creó el mundo. Porque tuvo un deseo. ¿Por qué no se puede explicar el deseo de alguien? ¿Por qué a una persona le gusta el chocolate? Se puede explicar racionalmente por qué esa persona se siente atraída al sabor del chocolate. Pero hay gente que no le gusta. ¿Por qué a uno sí y al otro no? ¿Por qué cuando estoy lleno a veces quiero comer un poco más? Ya estoy lleno. No necesito nada, estoy pleno. No requiero de nada. Ah, no, pero quiero un poquito más. O quiero de otra cosita más. ¿Por qué la gente cuando llega a cierta cantidad de dinero quieren más? Es que tienen ambición. Ok, pero hay gente que no. Hay gente que tiene cierta cantidad de dinero y no lo quieren. Y lo que quieren son otras cosas. ¿Por qué uno sí, el otro no? Ese deseo es algo que la racionalidad ahí no toca. No puede explicarse. No se puede explicar por qué a alguien le gusta este color o el otro color. No se puede explicar. Racionalmente lo que se puede explicar, no, lo que pasa es que esto y lo otro y lo otro. Pero la esencia del deseo no se puede explicar. Porque la psiquis del ser humano no toca ahí. Ya no se explica. Exactamente así explica la Kabbalah. Y el Midrash, y el Hasidismo trae este Midrash.
Dios tuvo un deseo, le dio ganas de crear el mundo. Era completo, era pleno, pero le dio ganas de crear un mundo. Y no solamente le dio ganas de crear un mundo, sino que cuál es ese deseo que él tiene, habitar su esencia misma en este mundo físico, en este plano físico. Ahora, Dios, ustedes podrían creer, no, Dios creó el mundo porque quería revelarse. El propósito, no, si lo vemos, no ha llegado a su fin. ¿Por qué? Porque si bien está revelado en mundos espirituales, pero ese no era el fin. El fin era revelarse acá. En los mundos espirituales en sí mismo él ya está más revelado. No necesita revelarse porque ya está revelado. De otra forma, en los mundos espirituales, los ángeles, todos estos, perciben esencia de Dios, perciben sus manifestaciones, están ahí. Pero nosotros lo que percibimos es los gustos, las modas, nuestros deseos, nuestros placeres. Esto es lo que nosotros percibimos. Pero Dios precisamente quiere revelarse acá, donde no está revelado. Su esencia misma, sin nombres, sin máscaras, sin vestimentas. Tal cual como una persona cuando está en su casa, alguien escribe, somos una parte del Creador. Qué lindo que somos una parte del Creador. Pero no sentimos al Creador. Está muy bien que somos una parte del Creador, pero lo sentimos. Lo que nosotros queremos son cosas terrenales, mundanas, que, ojo, no estoy diciendo que todo esto no tiene valor. Todo lo contrario, ¿dónde es que Dios quiere habitar? Acá. A Dios el placer espiritual que se genera cuando un ser humano decide servirlo a él y subyugar su ego es mucho mayor que todos los ángeles que están alabándolo y diciéndole un montón de alabanzas todos los días. Y ese precisamente es la clave para entender cuál es nuestro rol como ser humano. El Midrash dice, el santo bendito sea creó el mundo porque deseó que le fuese el mundo por habitación. Una casa. ¿Cómo ustedes se mueven en su casa? ¿Están en casa? Cuando estamos en el trabajo tenemos una cara. Cuando estamos de maestro tenemos otra cara. Cuando Eben está de rabino tiene otra cara. Cuando no él está, tiene otra cara. Cuando está de esposo tiene otra cara. Pero cuando está en casa solo y que nadie lo observa, allí uno verdaderamente es quien es. Dios precisamente quiere eso. Pero ese fin se logra solamente cuando el ser humano asume eso y subyuga su ego, su propio ego, a la voluntad divina. ¿Que dónde está descrita la voluntad divina? En la Torá y en los preceptos. Esto es algo que lo vamos a expandir y explayarnos en el tema en el fundamento número 8 y número 9. Con esto finalizamos el primer fundamento sobre la existencia y la dependencia de la creación completamente de Dios. Muchísimas gracias.